Hola a todos, buen día. En esta oportunidad quiero presentarles el trabajo realizado en el desarrollo de modelo de base de datos del sistema de control de vuelos. En este ya hemos hablado de las reglas de negocio que tiene en la actividad anterior, en el video anterior. Entonces ahora vamos a tomar otros temas como el sistema que se tiene para esto. Debido a que en este es más informe y se requiere más recopilar la información de los diferentes procesos que se tienen en los programas de vuelo, en donde se aterriza, donde se despega, ¿sí? En esto pues identificamos que es un ERP debido a eso mismo, de que es enfocado hacia la información y a mirar cómo son la gestión pues, de todos estos recursos que se están usando, como son los aviones y las líneas aéreas. Bueno, esta tabla de líneas aéreas es una que se agregó para darle como más normalización a las líneas aéreas. Esto antes era un campo de texto, ahora es una tabla en la cual pues, se pueden identificar las diferentes líneas aéreas. Y en esta pues se ha involucrado a los países operativos, que pues pueden ser muchos o muchos, debido a que en un país pueden operar muchas líneas aéreas y una línea aérea pues puede tener como tal también muchos países. E igualmente se ha aplicado pues la relación, pero esta sí es de uno a muchos entre el programa y las líneas aéreas, ya que un programa solo pues puede tener una línea aérea. En este caso, pero las líneas aéreas sí pueden tener diferentes programas. Ya entonces identificado el tipo de sistema, entonces definiendo pues este sistema que identificamos que es un ERP, ya que está muy adaptado hacia los informes y a tener información realmente sobre todos los módulos, cómo se integran, cómo está obteniendo pues los procesos. O sea, no se enfoca directamente hacia generar un proceso, sino a tener la información de los procesos que se están realizando. Listo, entonces ya continuamos es con el modelo UML, ya en base de datos, en este caso en MySQL definimos como tal el DDL y en el DDL pues aquí identificamos que se requiere también hacer tablas de relaciones para muchos a muchos, ya que esto nos ayuda a hacer de puente, por ejemplo en este de programas de vuelos y días, para que pues, se haga bien la relación. O sea, igualmente con programa de vuelos aeropuertos y las líneas aéreas, que es la tabla que se ha creado con los países. Entonces, en esta solamente de adicional pues se tienen estas tablas, estas últimas tablas que se ven acá, que son las que generan la relación muchos a muchos. Ya yéndonos al código, al query como tal, entonces tenemos pues la creación desde el esquema, que ya sería la base de datos, y con esto pues la definición de tablas. Entonces si ejecutamos entonces este tardaría alrededor de unos 6 segundos en ejecutarse. Y aquí tenemos pues las 11 tablas, que entre estas 11 tablas pues están las de relaciones de muchos a muchos. En, esta, en este query entonces aquí podemos ver las restricciones que son de los autoimplementadores, que pues esto hace que sean únicos. Y en los casos que no sea un ID directamente el que se genere, sino que pueda ser un código o un modelo en el caso de los aviones, que no es un número entero, o puede ser en algunos casos, eh, aunque sean números enteros, pues se requiere que sean códigos únicos. Entonces se aplican estas restricciones para que pues continúe siendo una llave primaria, pero con un número único. Entonces se ha aplicado a eso. La mayoría aquí de estos son campos not null, ya que todos, la gran mayoría requiere que sean, pues, tengan datos como tal. Digamos en la escala técnica, pues no es not null, este sí puede estar null, porque no, en algunos casos de los programas de vuelo, la escala técnica no aplica, ¿sí? Entonces tenemos el aeropuerto de despegue, el aeropuerto de aterrizaje, pero no siempre se va a tener una escala técnica, entonces en este caso, por ejemplo, aquí se aplica un null, ¿sí? Que de hecho lo podemos establecer como null. Listo. Aquí pues al final tenemos las relaciones de muchos a muchos, entonces aquí están las tablas creadas para que se pueda jugar con esos datos. Y ya al ver la definición de estas tablas, pues vemos aquí los datos. Entonces, por ejemplo, en esta de programas de vuelo vemos las diferentes columnas, el tipo de dato que tiene, la gran mayoría siendo not null, solamente que aplica null para la escala técnica. Y pues que en esta tabla solamente se tiene una llave primaria y el resto son llaves foráneas. Entonces aquí pues ya tenemos estos datos. Ya podemos pasar pues, al DML y en el DML pues aquí podemos hacer la creación de datos. Entonces en esta podemos crear los días, los países, las ciudades, bueno, y requerimos que sea en este orden porque si una ciudad pertenece a un país, pues entonces debemos definir en orden para que no tengamos pues inconvenientes y decidimos ejecutar todo el código de una vez, como en este caso, que o sea, pues, ejecutar la mayoría de cosas. Entonces y ejecutando, entonces hemos creado algunos datos. Tenemos, por ejemplo, en aviones, como veíamos aquí en aviones en la tabla, no tenemos un nombre o una marca directamente, sino que solo tenemos el modelo y la capacidad. Entonces podemos agregar, mediante alter, podemos agregar una columna que nos dé el nombre de marca de esos aviones. Entonces nos da esto y ahí de una vez podemos simplemente actualizar con update esas marcas. Ya tendríamos pues, dos marcas de aviones para los ya existentes. Con esto entonces podemos seguir jugando, creando los aeropuertos. ¿Cuáles son los aeropuertos? Entonces, por ejemplo, aquí creamos el aeropuerto, entonces tenemos, aquí está aeropuertos, entonces tenemos los diferentes aeropuertos. Pero si queremos eliminar alguno de estos, en dado caso, por ejemplo, el de John F. Kennedy, que es el aeropuerto de Nueva York, de Estados Unidos,
pues necesitamos igualmente hacerlo en cierto orden. Entonces necesitamos primero eliminar el aeropuerto, porque si intentamos eliminar el país, como allá hay una relación que está ligada, entonces no podemos hacerlo de esta forma. Hay otras formas también que es la de eliminación en cascada, pero pues, en este caso pues la aplicamos de esta forma. Y ya, aquí tenemos también otras queries también para realizar esto. Por ejemplo, aquí el país, el nombre del país también debería ser algo único, entonces aquí lo que hacemos es aplicar una restricción. Y listo, entonces con todo esto podemos jugar para generar como otras restricciones, manipular los datos, que ya sabemos que el DML está enfocado hacia manipulación como tal de los datos para actualizar, eliminar e insertar pues toda esta información. Y listo, entonces con esto pues ya tenemos mejor definida nuestra base de datos, algunos datos que ya podemos pues tener y con esto manipular pues toda esta información. Entonces listo, agradezco pues la atención brindada, que tengan un feliz día. Hasta luego.